Cuando pensamos en sexo no pensamos en la relación que existe entre el deseo sexual y la longevidad. Sin embargo, el deseo sexual y la longevidad están tan unidos que el deseo sexual elevado es uno de los elementos en común de la gran mayoría de las zonas azules, de las zonas más longevas del planeta. En Okinawa, una de las zonas más longevas del planeta, el 60% de las personas de 85 años refieren estar activas sexualmente. El deseo y la actividad sexual no solo tienen un efecto positivo en tu salud que aumenta tu longevidad por una cuestión relacionada con el aumento de la oxitocina, que es la hormona que liberamos durante el orgasmo, que tiene un efecto protector a nivel cardiovascular, sino por el aumento de las hormonas sexuales. En la práctica es increíblemente frecuente encontrarte con personas no de 85, sino de 30 años con hormonas sexuales bajas, con progesterona disminuida en sus valores normales, con testosterona, sobre todo testosterona biodisponible y testosterona libre, reducidas para los valores normales, tanto en hombres como en mujeres jóvenes. ¿Por qué es importante esto y qué relación tiene con la longevidad? Bueno, un montón, porque la testosterona afecta tu peso, afecta tu nivel de energía, afecta tu calidad de sueño y afecta tu deseo sexual. Y esto es central porque los valores de testosterona no se suelen medir en un laboratorio de manera rutinaria. Entonces te encontrás con mucha gente joven en sus 30s con valores bajos de hormonas sexuales que tienden a conformarse con un nivel de calidad de vida, con un nivel de energía, con un nivel de grasa corporal y con un nivel de deseo sexual que no tienen que ser necesariamente así. Nosotros podemos aumentar nuestras hormonas sexuales. Y esto es particularmente importante porque la mayoría de la gente dice, bueno, ese no es mi problema. Pero como en ningún chequeo de rutina solemos medir testosterona y sobre todo sus formas libre y biodisponible, que son las más importantes y las que de verdad son activas, nos encontramos con mucha gente que tiene un déficit de testosterona siendo joven y no lo sabe. Y de hecho, la testosterona en sí es tan importante para definir tu porcentaje de grasa y tu porcentaje de masa magra que hay un estudio en el que se dividió 4 tipos de pacientes, en los que tenías pacientes de control a los que no se les daba absolutamente nada, pacientes a los que se suplementó con testosterona, pacientes a los que se les hizo entrenar haciendo ejercicios de fuerza para aumentar la testosterona a través del entrenamiento físico, y luego pacientes que recibieron tanto la suplementación como el entrenamiento físico. Lo importante de todo esto es que en este grupo de división de pacientes, el grupo control obviamente no vio ningún cambio en su peso, pero el grupo que entrenó musculación y ejercicios de fuerza 3 veces por semana tuvo menos ganancia de masa muscular y menos caída de grasa corporal que aquellas personas que se suplementaron con testosterona sin hacer esfuerzo, donde te encontrás con una ganancia de masa muscular de hasta 3,5 kilos sin haber levantado una pesa, y obviamente una ganancia mucho mayor de masa muscular en aquellas personas que fueron suplementadas con testosterona y que aparte hicieron ejercicios de fuerza. ¿Te digo esto para que te suplementes con testosterona? No, por supuesto que no. Te digo esto obviamente porque hay maneras de aumentar la testosterona naturalmente. Te voy a dejar obviamente el link a mi video para cómo aumentar la testosterona de manera natural, pero me interesa que entiendas las consecuencias negativas de no hacerlo, las consecuencias que tiene a largo plazo en tu longevidad mantener valores bajos de hormonas sexuales tanto para hombre como para mujer. ¿Qué es lo que hace que cada vez nos encontremos con valores más bajos de testosterona biodisponible y testosterona libre en personas sanas y jóvenes de aproximadamente 30 años? Bueno, obviamente hay muchos elementos que influyen en esto, pero te voy a nombrar los 4 más importantes para que si podés, los evites. Los primeros 2 elementos son fácilmente evitables y tienen que ver con el consumo de alcohol, que dificulta el inicio de producción de hormonas sexuales. Mi recomendación obviamente va a ser que consumas la menor cantidad de alcohol posible, sin embargo, cantidades moderadas de vino tinto no han demostrado en estudios modificar la producción de hormonas sexuales. El segundo elemento que más modifica la producción de hormonas sexuales y más desvía la producción de testosterona hacia otro tipo de hormonas que no querés aumentar en tu organismo es el bifenol A. El bifenol A es un producto muy utilizado en latas, en envases, en plásticos principalmente, que se sabe que es un disruptor endocrino, o sea, algo que interrumpe tu formación correcta de hormonas, desde 1930. Hay informes de la FDA, una organización de Estados Unidos, que aportaron más conciencia a este criterio y a este problema que trae el bifenol sobre nuestras hormonas, que tomaron más importancia desde 2010. Pero el punto es que sabemos que es un disruptor endocrinológico y lo seguimos utilizando. Tenés muchos estudios que muestran información sobre una disminución de la producción de espermatozoides en el hombre, pero también hay estudios, quizás menos válidos porque son más raros y en menos casos en donde se observó, de cambios en la conducta sexual por variaciones de los niveles hormonales por consumo de bifenol A, que en cantidades increíblemente bajas ya puede funcionar como disruptor endocrino. En las mujeres también ha demostrado disminuir la cantidad y la capacidad de maduración de los ovocitos
y está asociado a una mayor aparición de enfermedades como ovario poliquístico o de partos prematuros. Y en cerebro ha demostrado aumentar la hiperactividad, la agresión, altera la maduración de las neuronas y aumenta tu chance de tener problemas relacionados con las adicciones, el aprendizaje y la memoria. Con lo cual, en síntesis, evita el bifenol A. Va a generar solamente cosas negativas en tu organismo. Lo puedes encontrar en productos con la abreviación de BPA y la mayoría de los productos que no tienen BPA te van a decir BPA free. Y un dato de color sobre el bifenol, a pesar de que no está probado en humanos, está probado en animales, es que al ser un producto que funciona de manera antagónica con la hormona tiroidea, baja el metabolismo. De hecho, impacta tanto sobre el metabolismo que en muchos anfibios inhibe el metabolismo de metamorfosis que tienen habitualmente. Y eso que ni siquiera tengo que mencionarte su asociación al cáncer de próstata y al cáncer de mama por obvias razones que tienen que ver con las alteraciones hormonales que producen nuestro organismo. Por ende, evita el BPA. Otro elemento clave que altera nuestra producción de hormonas sexuales y tiene mucha relación con el mundo moderno y con las condiciones en las que vivimos hoy, sobre todo en este momento de pandemia, son los altos valores de cortisol, de la hormona del estrés en nuestro organismo. Y la hormona del estrés es importantísima porque tanto para lo que tiene que ver con hormonas sexuales femeninas como hormonas sexuales masculinas, altos niveles de cortisol inhiben, o sea, impiden la producción de hormonas sexuales normal. Esto quiere decir que si yo tengo valores elevados de cortisol voy a tener menos valores de testosterona, o sea, menos producción propia de testosterona, y en la mujer menos producción propia de progesterona. Y si somos realistas y entendemos que vivimos en un mundo en donde la eliminación del estrés no va a ser viable, por lo menos compensarlo de alguna manera que mejore la salud de tus glándulas suprarrenales, que son las encargadas de producir el cortisol, y minimizar el impacto negativo que tiene esta hormona del estrés, sobre todo en las hormonas sexuales a largo plazo. Podés tomar cosas como la ashwagandha, la rhodiola o el cordyceps, que son sustancias que te permiten minimizar el impacto negativo, ayudar a tu cuerpo a aumentar esa producción de hormonas sexuales normales y evitar este impacto de la reducción de la producción de hormonas sexuales por estrés. Y en último lugar, el principal elemento a mi modo de ver que modifica la concentración de hormonas sexuales y que nos lleva hoy en día a tener tantos casos de hormonas sexuales bajas, tanto en adultos jóvenes de 30 como en adelante, es el porcentaje de grasa corporal en nuestro organismo, donde altos porcentajes de grasa corporal van acompañados de altos niveles de una sustancia llamada aromatasa. Y una de las funciones de la aromatasa es convertir testosterona en estrógenos. Esto sucede tanto en hombres como en mujeres. Por ende, como verás, nivelar la testosterona correctamente y nivelar las hormonas sexuales correctamente es importantísimo y no es solamente el problema del hombre que quiere ser musculoso. Es algo que va a generar consecuencias positivas en todos nosotros. Desde un punto de vista evolutivo, durante la andropausia y la menopausia, nuestro deseo sexual baja porque bajan los valores de hormonas sexuales. Pero a su vez, mientras más evitemos estos obstáculos en la producción de hormonas sexuales que yo te mencionaba antes y más estimulemos nuestra producción de hormonas sexuales, más deseo sexual, menos porcentaje de grasa corporal, más nivel de energía, mejor calidad de sueño vamos a tener. Esto es importante porque no hace falta que todas estas consecuencias existan. Estas cosas pueden remediarse y no hace falta que nos conformemos con un deseo sexual que pensamos que es normal o un nivel de vitalidad que pensamos que es normal, pero que se deben en realidad a hormonas sexuales bajas. Vos podés hacer muchas cosas para nivelarlas y para aumentarlas, y un pequeño aumento ya te va a dar muchos cambios en tu sintomatología, en tu nivel de energía y en tu nivel de deseo sexual. Sobre todo porque a medida que nuestros hábitos afectan más a nuestras hormonas sexuales, vemos desequilibrios ligados a las hormonas sexuales ya no en la menopausia y en la andropausia, sino en personas de 20, 30, 40 años, donde te encontrás con bajos niveles de deseo sexual y en el hombre con una disminución de la cantidad de erecciones y de la intensidad de las erecciones durante la noche y de la erección matutina, que es típica consecuencia de un buen nivel de hormonas sexuales en sangre. La manera más simple y más fácil de aumentar tus hormonas sexuales es aumentar su estímulo, que obviamente está relacionado con las actividades sexuales. Por eso en las zonas más longevas del planeta nos encontramos valores más elevados de lo normal a su edad de hormonas sexuales, tanto hormonas sexuales femeninas como masculinas, y por ende mayor nivel de actividad sexual. Esta es la historia del huevo y la gallina. A más actividad sexual, más deseo, y a menos actividad sexual, menos deseo. Si querés tener una vida larga en la que sufras poco las consecuencias del envejecimiento, mantén tus hormonas sexuales lo más niveladas posibles y tener actividad sexual durante la mayor cantidad de años posibles de tu vida es parte de mantener elevadas tus hormonas sexuales. Te voy a dejar el link en la descripción también para las hormonas sexuales femeninas y para que entiendas cómo modificar los impactos que tiene esta caída durante la menopausia.
Pon en práctica estos conocimientos, evita dentro de la medida de lo posible los elementos que van a modificarte tu cantidad de hormonas sexuales como veíamos antes y aumenta tu nivel de actividad sexual lo que puedas para efectivamente ser más longevo y tener una mejor calidad de vida futuro.